Desde que nosotros nacemos, no, yo me imagino así que Dios se pone como si fuéramos así plastilinita y te dota como de ciertos dones, de ciertos talentos que son únicos. Yo creo que luego en las crisis es cuando empiezas a ver qué dones y qué talentos tienes. Yo creo que en una crisis descubres qué puedes hacer, ¿no? O sea, y yo creo que también tus dones, yo creo que Dios te los va dando y te los va revelando. Yo recuerdo que hace añísimo yo siempre soñaba que estaba predicando. Que reconozca e identifique sus dones y sus talentos. Sí. Es bien importante lo que hablas tú de identidad, amarte, aceptarte como eres. Hola, bienvenidos de nuevo, pues aquí estamos. Vamos a darle continuidad a los temas que hemos estado teniendo, que han sido de gran bendición para todas y todos. Primero hablamos del perdón, después hablamos de la parte de la restauración, pero ¿y todo esto para qué? ¿No? ¿Cuál es el propósito que tiene? ¿Cuál es el propósito que tiene en ti, ¿no? En tu vida, pero cuál es el propósito que tiene para los que también están alrededor? Entonces, invitadas. Yo digo que ya, se queden de fijo. Ya. ¿Quién Ya. vota? Sí, todos votamos. Ahí está, No. todos. Sí, ahí pongan en comentarios. Ahí está. Andy, ya están aceptando. Somos de casa, ya somos de están casa. aceptando, sí. Es la presión social. Exacto, la presión que les ejercemos. ¿O qué tal si ven lo que decimos y dicen, no, mejor sí, hay que rescatarlos porque dicen tal cosa? Exacto, una Mejor ayudadita. sí, hay que ayudarlas. Una ayudadita a estas Sí, sí, muchachitas. Yo creo que es más eso. Creo que sí, pero Nos están salvando. como siempre. Sí, muy bien. Ya aceptaron, ya al ratito les damos su contrato de Perfecto. 13 años. Confidencialidad. Vitalicio, ¿eh? Vitalicio. Ah, Perfecto. sí, sí. Eso, mi Muy pastora, bien. vitalicio. Pues bienvenidas, de verdad es un gusto siempre platicar con ustedes, lo disfrutamos muchísimo y aparte estando entre amigas, ¿no? Amigas, pastora, anciana, líder, mi líder ministerial. Esto es una delicia y siempre es increíble verlas porque aprendemos, ¿no? Aparte, no hay día en que no aprendamos algo nuevo. Y entonces, pues hoy vamos a platicar. Este tema me gusta porque luego no sabemos ni qué onda, ¿no? Ajá. O sea, ¿los cristianos qué? ¿Para qué tanto iglesia? ¿Para qué sirven? Sí. ¿para qué sirve? Exacto. ¿Para qué tanto la iglesia y tanta obediencia y que perdona y sana y suelta y concíliate? Exacto. Y tanto que vas a tu iglesia. ¿Para qué? Exacto. ¿Y ahora? Sí, ¿Qué qué sigue? vida aburrida. Sí, ni tanto, pero. Pero el chiste Y menos con ellos. menos. Eso sí, no. Las arrugas de la risa. Sí. Pero, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo podemos conocer cuál es el propósito que tenemos para empezar en esta vida? Porque, ¿a poco no? Cuando estábamos chiquitas, en la escuela decían, ¿cuál crees que es tu propósito? ¿No? Ser feliz. Esa era la mejor respuesta. Ser feliz. Sí, de ser ¿no? también. Exacto. No desertarme de Miss Mi Universo. amor del mundo. Sí, sí. ¿No? Pero realmente, ¿cuál es nuestro propósito de estar en esta tierra, en esta vida? ¿Cuál es el propósito? Esa sí es una pregunta de meditar, de ti. salirte al parque y decir... Oigo ¿Cuál los es? grillos. ¿Puedes cortarle? Sí. Yo creo que puede ser una de esas encontrar a Dios. Ujú. O sea, encontrar a Dios te da propósito, sentido. Si no piensas que tenías futuro, ¿cómo va a ser tu futuro? Con Dios haces planes, ¿no? De sueños, de cosas que quieres. Y el propósito siempre es una meta, ¿no? Un objetivo, algo que alcanzar, algo que tener. Pero yo creo que conocer a Dios es la oportunidad de que conozcas tu propósito. Y Andy, ¿qué ¿no? crees que el propósito es igual a la meta? ¿Es diferente? ¿En alguna influye? ¿O más bien es la voluntad de Dios? ¿O en otra solo es mi voluntad? ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que todos siempre tenemos meta, pero también tenemos propósito. Y el propósito pues siempre viene de parte de Dios. Las metas tú las haces, ¿no? Hacer ejercicio, terminar una carrera, casarte, tener hijos, hacer un negocio.
pero también antes tienes un propósito. Así Y cuando tú conoces precisamente de Dios, entonces conoces tu propósito y cumples esas metas, pero de acuerdo al propósito que Dios tiene en tu vida. Sí, pero aparte es súper increíble esto porque desde que nosotros nacemos, no, yo me imagino así que Dios se pone como si fuéramos así plastilinita y Dios, ay, le voy a poner Ujú. cabello negro, Así. con Ay. chinos. Chinos, chinos. Crespo como el mío, pero me lo alacio. Pero te dota como de ciertos dones, de ciertos talentos que son únicos. Así es. Porque el propósito, mi propósito no es igual al de mi pastora, al de Andy, al tuyo. Todas tenemos un propósito único y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿cómo podemos saber cuáles son los dones o los talentos que tenemos? ¿En qué soy buena? Es más fácil decir en qué no eres buena. Pero cuando te pones a pensar, ¿en qué eres buena? Entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo investigamos Google? ¿Cuáles son dones y talentos o dónde los encontramos? ¿Cómo los ocupamos? Sí, es que ni siquiera los gemelos Ujú. son idénticos. Por más que sean gemelos, no son idénticos, son diferentes. Dios te hizo único. Y eso se convierte en un reto, encontrar tu propósito, porque primero tienes que encontrar tu identidad o Ujú. recuperarla, Ujú. ¿no? Es muy fácil y creo que hoy en día aún más, si antes lo era aún más, con las redes sociales, con las apariencias, incluso en México y Latinoamérica somos muy elitistas, muy juzgones, ¿no? Juzgan por la apariencia o por lo que ven, ¿no? Sin saber quizás lo que hay detrás o de trasfondo. Ujú. Y eso nos puede llevar a vivir una vida de complacer a los demás y pierdes tu identidad y a veces tus dones, tus habilidades, tus talentos que Dios te dio, los escondes porque no encajan a lo que la sociedad te impone o te dice que está bien. Entonces, lo que decía la pastora, primero encontrar a Jesús, encontrar a Dios, te da un propósito. Y encontrar a Dios en ese propósito, pues Él va restaurando esa identidad que puso en ti cuando naciste y recordarte quién eres y por qué eres tan único, ¿no? O sea, Sí. yo soy muy chistosa, No. ¿no? Todo es como chiste. Juego. Ay, no. Cuando tengo que ser seria, soy seria, pero ¿Cuánto? difícilmente soy seria. O sea, es como nada más en el trabajo, cuando tengo que ser jefa, ¿no? Pero si no, es como, soy muy chistosa, pero yo creo que hasta tus papás, tu familia, te puede llegar a romper esa identidad que Dios te dio por algo. Entonces, yo creo que cuando Ujú. recuperas tu identidad vas reconociendo tus dones, tus talentos. Y creo que también una parte importante que fue para nosotros, de mi esposo y mía, de encontrar nuestros dones y talentos, fue ese proceso de restauración. Nuestros líderes y pastores nos motivaron a servir y nos retaron a servir en algo que jamás hubiéramos pensado Ujú. que íbamos Ujú. a encajar, ¿no? Que fue el Ministerio de Niños. Y dijimos, o sea, yo, por ejemplo, no tengo bebés, no tengo hijos. Y yo dije, ¿cómo? Yo ni siquiera tengo hijos, no sé cómo educar a un niño, ¿no? Y él, pues, fue papá muy joven y, pues, ya se le olvidó porque ya los niños ya tienen 20 ya y son 25. Entonces, pero fue un reto y ahora amamos, es nuestro lugar feliz, todo es alrededor. Y descubrimos dones y talentos que no sabíamos que teníamos. Ujú. Yo me juzgaba y decía, yo no soy creativa, yo no soy cositas. Y aquí descubrí que sí, ¿no? O sea, sí soy creativa. Así es. Y entonces Dios, a través del servicio también, restaura y te recuerda esos dones que Él te dio. Pero no sé ¿cómo llevas a alguien o cómo lo guías como líder, como pastora, a que recupere esa identidad
y que recuerde Más esos bien, dones. que reconozca e identifique sus dones y sus talentos. Sí. Es bien importante lo que hablas tú de identidad, amarte, aceptarte como eres. Yo, por ejemplo, yo tengo una voz muy fuerte. O sea, yo ya tengo el micrófono integrado, yo no necesito el micrófono. Sí, choca la semana. Entonces, a veces la crítica precisamente de las personas, ay, es que hablas bien fuerte, es que no grites, aquí estoy. Es parte de un don que yo siento cuando no hay micrófono, ya sea donde trabajo, en la iglesia, pues qué padre, porque mi voz está fuerte. O sea, es algo que a mí me gusta, es un don que Dios te dio. Cuando y que, intercede Andy, esa entonces, voz con ganas. Está padre. Aquí. Sí. ¿Verdad? Así como que ya se calla, ¿no? Pero es muy refrenda. padre y es de verdad bien importante que a veces por pena, a veces porque dices, ay, es que voy a parecer vanidosa no, por eso no digo mis dones, mis talentos, ¿no? Y escribes más fácilmente y reconoces lo que no puedes hacer exactamente, ¿no? Pero yo creo que es bien importante el conocerte, el aceptarte como eres y empezar de verdad a soñar en grande, pero preguntarle a Dios. Por ejemplo, a mí me gusta esto, ¿no? ¿Qué quieres tú? Por ejemplo, yo en mi caso, antes de que yo terminara la carrera, yo quería ser abogada. O sea, yo era uno de mis sueños, de mis metas, ser abogada. No lo logré. No estoy frustrada ni traumada porque, ¿qué creen? O sea, soy intercesora. Por eso. Soy abogada. ¿Eh? Y delante del Padre. Débora, ¿no? Gracias a Dios. Y no es en mis fuerzas, no, toda la gloria es para Dios, pero es algo bien padre. Y yo recuerdo que cuando yo le decía a una tía muy amada, que me llevó a los pies de Cristo y todo, le decía, yo quiero ser abogada. Y me decía, no, es que tú no puedes ser abogada porque esa carrera no es para ti. ¿No? Yo a lo mejor en ese momento, a lo mejor no fue la manera correcta, a lo mejor de decirlo, pero yo creo que ella ya sabía, ¿no? Ella oraba mucho por mí y sé que siguió orando mucho tiempo por mí y pude entender mi propósito, ¿no? Qué ¿Cuál es? bonito. Pues es amar a Dios, es servirlo. O sea, sí va más allá. Cuando tú sirves a Dios vas a ser feliz, porque es lo que te preguntan. ¿Cuál es tu propósito? Ser feliz. No, es que tú vas a empezar a ser feliz cuando tú sirves a los demás. Cuando tú conoces verdaderamente a Cristo, es cuando conoces la verdadera felicidad y el propósito que tienes. Sí. Sí. Así como diferenciamos los dones de los talentos. Pues yo creo que luego en las crisis es cuando empiezas a ver qué dones y qué talentos tienes, ¿no? Porque Histriónicos. sí. ¿Por qué? Porque la mejor gente en necesidad que a lo mejor se quedó sin un trabajo, ¿qué hace? Empieza a ver lo que tiene, sus recursos, qué es lo que hay. A lo mejor salieron excelentes para hacer tamales o para vender algo, para hacer, o sea, a veces yo creo que en una crisis descubres qué puedes hacer, ¿no? O sea, y yo creo que también tus dones, yo creo que Dios te los va dando y te los va revelando, ¿no? O sea, te los va enseñando. Yo recuerdo que hace añísimo yo siempre soñaba que estaba predicando y yo no entendía y yo decía, pues no sé, ¿no? Y eran constantes y constantes. Ni siquiera estaba casada, yo estaba soltera, vivía en Estados Unidos, era como nada que ver y al final ves cómo Dios te va mostrando tu propósito. Wow. Te va preparando. Tus dones que Él te está dando, y yo no lo entendía, ya hasta después que me casé y que una vez prediqué, dije, se me vino como esa En el memoria escenario así, oh. y decir, o sea, wow, cómo desde hace años Dios me estaba preparando, ¿no? Y en ciertas cosas tú vas viendo, ¿no? Cómo te prepara, para mí esto es un logro, ¿no? Porque aunque usted no lo crea, Sí, tenemos evidencia. hay El evidencia video de cómo estaba nerviosa. donde es muy difícil a mí que me pongan una cámara y estar hablando. Pero mi propósito, mi don, lo que me gusta hacer es hablar de Cristo. Entonces logro vencer lo que me quiere limitar a hablar de Dios, ¿no? Entonces, los dones, yo puedo decir que mi don es cocinar. Me encanta cocinar, andar inventando, me gusta hacer, ese es mi don. Nos rescatas en el ayuno con las recetas. En el ayuno ando inventando, siempre es algo que en verdad me gusta. Luego dicen, ay, yo creo ni cocina. No, pero ¿cómo se no? nota, o ¿Qué- sea, qué le servimos? que media Dígame qué taza, le damos, ¿no? que las carnitas de setas y no sé Oh. qué, sí. Y ante una necesidad como fue el ayuno, ¿te acuerdas el primer ayuno que hicimos? No, fue O sea, ni difícil. sal le echábamos a nada, Sí, pero a tú nada. veías que la gente no perseveraba, porque obviamente era algo nuevo, era algo que no era rico, era algo que te costaba trabajo,
Y tampoco es de que te mates hambre. de hambre o que no lo hagas con las ganas. Lo que importa es tu intención, ¿no? Pero yo me imagino que cuando Daniel estaba orando y ayunando, con todas esas especies y todo que tenían allá, no creo que haya sufrido mucho, ¿no? Entonces, en esa crisis del ayuno, yo digo, a ver, vamos a inventar, ¿no? En una crisis Y siento más que para se igualarla. desarrollan Sí, unos igualar dones, la ¿no? cocina mexicana no está tan fácil. A lo que estamos acostumbrados no está tan fácil, ¿no? Sí, entonces yo creo que tu don Dios te lo va mostrando, Sí. ¿no? Yo por decir, yo aunque diga, ay, sí, yo tengo el don del cantar, no, o sea, si les canto ahorita se van, o sea, no canto, Igualmente. pero reconozco Todas. Pero los claro. dones que a lo mejor puedo tener en otra área, Ujú. como a lo mejor los tuyos, o sea, identificamos un don, ¿no? Pero pues sí, ya tus talentos y todo eso, pues ahí ya van saliendo, Ujú. pero a veces es difícil que te digan, ¿para qué eres buena? Y tú, y sufres, ¿no? ¿Para qué soy buena? A veces por la autoestima y por cosas Así es. nos cuesta reconocer. Sí. Y pensar que Dios nos pueda poner algo bueno en nosotros es todavía peor. Sí. Sí, yo creo que el talento es quizás algo en lo que eres buena, pero el don es como un regalito de Dios específico Así es, que Así lo para vas a servir a descubrir. su propósito, ¿no? Ujú. Porque pues Ujú. el talento puede ser algo que aprendes, ¿no? Sí. Y que lo vas masterizando, y el don Ujú. es algo que va a servir para su propósito en tu vida, ¿no? Y creo que eso es algo padre, porque no importa cómo lleves a cabo tu propósito, el propósito final va a ser traer más vidas a Cristo y que ellos conozcan quién es Dios. Ese es como nuestro propósito final de todos, pero lo hacemos de diferentes maneras porque Ujú. todos somos diferentes Así y locos nos entendemos con los locos, Exacto. ¿no? es. Locos por Jesús. Los tranquilos con los tranquilos, y para eso Dios nos usa, para encajar con nuestro grupito, o no sé, de alguna forma hacer conexión con esas personas. Eso es bien ¿no? importante, la conexión que puedes hacer con las personas. Por ejemplo, a La Paz le encanta la cocina. A mí me encanta también la cocina. Sí. Yo he aprendido muchas cosas de Ay, a ella, mí ¿no? también. Ay, por Sí, eso me sí. encantan. Ay, Aunque mira. Carlita no pudo hacer las tortillas de avena, ¿verdad? Sigo, Todavía. no puedo. Yo tampoco. puedo. El Sigo esposo aprendiendo. sí. Sí. El esposo sí. Vamos yo a darles no. unas clases Sí, especiales de tortillas Exacto. de avena. Antes de ¿no? que empiece el ayuno, por favor. Antes de que es un empiece. compromiso. Ok, está Pero es ya. importante, de verdad, acercarte con personas talentosas, con dones especiales, o sea, Y que de te verdad, y reten a que te desarrollar dejen tu- desarrollar, y también los observan y te avientan y te animan a que lo hagas. Entonces eso es bien importante, porque si tú ahora sí te juntas con personas que en lugar de que te impulsen, de que te digan, oye, si eres talentosa, oye, tienes bonita voz, puedes cantar, y te dicen, no, como que la verdad no cantas, pero ni en el baño, o sea, y de verdad si cantas bien, o sea, eso va a menguar en ti, ¿no? Entonces, qué importante es la conexión con personas que de verdad te puedan impulsar, ¿no? Y que descubren mucho los talentos, ¿no? Yo, por ejemplo, admiro mucho a la gente que vende. O sea, toda la gente que tiene de verdad ese don de ventas, o sea, yo compro, pero yo no vendo. O sea, es una gran diferencia. Sí, sí. O sea, Tengo el talento de tengo comprar. el talento Ese no y es el don, don hermana. completo de comprar, ¿verdad? Sí, Pero no, y hay mujeres y de verdad, o sea, que con algo que tú, no voy a comprar, pero ¿cómo? Te convencen y lo compras. Sí, todas las mujeres. Todas las mujeres, ¿verdad? La para mayoría. eso, para Entonces, comprar. qué importante es de verdad conectarte con personas, con amigas, con hermanas en Cristo en tu iglesia, que te van a decir tus dones, tus talentos, y que a veces te van a decir, como dice La Paz, no, mejor cállate porque la unción ya se fue. O sea, no cantes, ¿no? Pero es importante, o a veces tú eres necia, ¿no? Yo recuerdo cuando conocí a Dios, yo quería estar, ya le dio el ataque de la risa aquí a la amiga, Dios, yo quería estar cuidando niños. O sea, yo quería niños, o sea, cuidar niños. ¿Y qué creen? Nunca me llamaron para servir a cuidar niños. O sea, nunca. ¿Alguna Nunca. tragedia? ¿A quién Nunca. servir en No, un día sí fui a ayudar, ¿verdad? Terminé molida, ¿no? Pero cargué a todos los niños, ¿no? Pero nunca me llamaron. Y yo decía, ¿por qué? O sea, es la pregunta que tú dices, ¿cómo descubres el don y el talento que tienes, ¿no? Lo que Dios quiere que hagas tú. Entonces yo recuerdo que yo hice solicitud para servir en cunas con los niños. Nunca me llamaron. O sea, no sé qué pasó. Dios traspapelaba la vieron. solicitud, ¿no? Pero y Dios, uy, se la perdió pasaron. abajo del sillón.
La pasaron la solicitud. Pero cuando Dios me llama a abrir un grupo de conexión, yo decía, ¿cómo? O sea, no, yo quería estar con niños, pero no fui necia. Obedecí. Suena aburrido. Estos son- Adulto suena aburrido. Estos son Como otros que no los puedo contenidos. callar fácilmente, ¿no? Suena a problema. Y tienes que, yo creo que también ayudar a la gente, ¿no? Sí. A enfocarse Así es. y no tener envidia, ¿no? Porque alguna eso es bien gente puede ser importante. muy talentosa y te puede servir en el área a lo mejor en la que estés en el trabajo, pero a veces por envidia no dejas que sobresalga a alguien Así más. es. Y eso es terrible. Yo recuerdo, mi hermano canta en la alabanza, Ujú. y yo recuerdo que cuando estaba más chiquito, él le encantaba cantar y cantar, y él solito, y lo oías y lo oías. Y una vez lo criticaron que él guardó ese don que le había dado. Sí. Después de mucho tiempo y al ver las necesidades, las ganas que Dios, porque si Dios te pone Ujú. tu don, o sea, tarde que temprano va a despertar, ¿no? Porque es Ujú. algo que Dios te puso para usarte. Sí. Y así pasó, empezó y empezó y empezó a perder, yo creo, el miedo a recuperar ese don que Dios le había dado, porque lo que Dios te da nadie te lo quita. Así es. Entonces es como volver y uno a veces puede ser por comentarios, por cosas que haces con intención o no, con la maldad, pero hay gente que se siente y si estaba, no sé, a lo mejor llega alguien con un pastel y mira, tal vez se esforzó y tú le dices, ay, no, no me gustó, quedó. Imagínate, si no es algo constructivo o de bendición para llevarte a crecer, ten cuidado porque a veces podemos ser de piedra de tropiezo para algunos en sus dones o en sus talentos. Sí. Y ahorita, gracias a Dios, o sea, mi hermano sigue cantando y sigue haciendo lo que él sabe que nació para hacerlo. hacerlo. Ujú. Entonces, tarde que temprano tu don se va a aparecer si tú sigues ahora sí que en el camino con Dios y buscando a Dios y Él va a destapar eso que tal vez alguien por alguna circunstancia haya querido apagar, ya sea aún un sueño, ¿no? Ay, me gustaría emprender algo. Ay, pero tú sí ni haces y no perseveras y no esto. Tal vez a veces apagas, ¿no? Pero cuando puedes dejar que la gente fluya sin envidia, ayudarlos, impulsarlos, Ujú. pues qué maravilla, ¿no? Que seas parte de poder ayudarlos. ¿Y qué Es impor- algo maravilloso. Ay, perdón. Es algo maravilloso que vivimos en mundo de fe. Ujú. Porque tenemos pastores que nos impulsan, que Nuestra- creen en nosotros, nuestra visión, ¿no? que nos avientan, nos dan la patadita de verdad y la riegas, te equivocaste, no importa, Ujú. sigue adelante. Ujú. Entonces, eso es lo que yo amo de Dios, de verdad, a través de nuestra iglesia, que nos impulsa a crecer, a llevar a cabo tus dones y talentos y sobre todo a reconocer que hay gente muy talentosa, que hay mujeres que pueden predicar mejor que nosotras, Claro. que pueden orar mucho mejor que nosotras, que son hermosas de verdad. Y eso es importante que tú las impulses a pasar la batuta. Hace muchos años, Sí. ¿te acuerdas? El pasar esa estafeta, decir, vienen nuevas generaciones. Ujú. Yo estoy de verdad muy bendecida de verlas a ustedes, de ver a Andy, Sí. que han tenido ese sueño que Dios puso en su corazón y que lo están llevando a cabo. O sea, yo no me siento vieja, yo a mis 51 años, yo estoy viviendo Eso. la etapa perfecta de mi vida. Pero también hay que reconocer que tenemos que enseñarles a nuevas generaciones a que descubran sus dones, sus talentos y los pongan en práctica. Y que nosotros de verdad ahí impulsándolas, aplaudiéndoles, echándoles porra, ustedes pueden y es algo maravilloso, ¿no? Que la experiencia a lo mejor que tú tengas en el ministerio, lo que Dios te haya usado, tus propósitos, puedas transmitírselos a las nuevas generaciones y no envidiar y decir, no, Así es. abajo, ¿no? Al contrario, en la iglesia yo veo chicas súper talentosas, de verdad, en fotografía, en transmisión, en todo lo que hacen. Dices, wow, ¿cómo le hacen para sacar estas fotos tan padres, no? Sí. ¿Cómo le hacen de verdad? O sea, simplemente ves a los chicos de alabanza, Javier, ¿no? Cómo canta, cómo se mete con Dios, cómo nos mete con Dios de verdad. Entonces es algo que tú empiezas también a descubrir tus dones y cuando tú no envidias. Sí. Sí. Cuando tú reconoces, esa persona sabe mucho más que yo. Y él Wow. cómo forma a nuevos cantantes, nuevos músicos. Les Sí. enseña su propia disciplina, ¿no? Yo le decía al Sí. esposo apenas, es que él sí puede con autoridad ser demandante porque él predica con el ejemplo. O sea, él no es como de te quiero temprano y él llega tarde.
Ujú. No, él es como, de verdad, Ujú. predica con su ejemplo y les exige, porque él mismo se exige Así aún es. más. Y eso es súper importante para poder formar a nuevas generaciones. Y ahí está su talento. Sí. Su talento es eso, ser como perseverante, como que en muchos detalles se fija Ujú. todo, pero su don es el cantar. Entonces imagínate, se unen dos fuerzas para servirle a Dios y te aseguro que tú tienes más de uno y tú y yo, Ujú. pero lo vamos descubriendo poco a poco y lo mejor es que podamos ayudarle a alguien Ujú. a descubrirlo, ¿no? No, Sí. a lo mejor puedes ver un don y dices, wow, este yo no lo tengo y cómo lo quisiera. Uy, no, mejor ni le voy a decir, ¿no? O sea, eso sería terrible. Pero al final de cuentas, Dios va a destapar sus dones y sus Así es. talentos. Sí. Me Le estaba- pese a quien le pese. Sí, me estaba acordando ahorita que estaban platicando de Javier, cuando yo recién llegué a la iglesia, estaba en su grupo de conexión, ¿no? Y entonces en ese entonces no era de jóvenes, era de medio jóvenes. ¿De jóvenes viejitos? Todavía le llaman jóvenes y ya. Grandes jóvenes. Exacto, grandes jóvenes. Pero era un grupo familiar y había de todo, ¿no? Y entonces, bueno, nos fuimos vivateando y todo, pero hay una cosa bien particular, porque además tiene un don para que lo sigan Así es. las nuevas generaciones, o Liderazgo. sea, chiquitos, o sea, niños, bueno, es más, hasta vemos como Emanuel, ¿no? Ay, sí. Leonardo. Número 1. Sí, o sea, pero es impresionante cómo desde los niñitos, ¿no se acuerdan de una niñita que llegó y le hizo un Sí. dibujo? Ah, Y decía, wow, es que yo quiero saludar al que canta, o sea, sí, como una fan, ¿Sí? como de Sí. wow, es que yo. Y yo creo que Increíble. algún día ella va a querer cantar. sí, Claro, pero sí. cómo, ya lo que ves que estos pequeñitos, y todavía hay niños que ahorita están en los teens o ya están en el del auditorio, pero los he empujado a creer en ellos, o sea, a reconocer su identidad en Dios. Ujú. Los he empujado a que sirvan. Sí. O sea, les he despertado Porque ese a él le amor por quisieron Dios. quitar o apagar eso, te digo, pueden ser por comentarios, pero eso es lo mejor, que no te quedes ahí, que no importa. Tienes que seguir usar tu don y tu talento. Sí, y Y nos aunque es empuja. gigante, es un bombón. Sí, o sea, es rudo, Es muy pero tierno. te enseña, o sea, es de esas cosas que agradeces, Sí. porque como líder sí te empuja, sí te enseña, sí hace que te desarrolles, no te, ay, hay que sentado, no hagas nada, no, o sea, No, pues es que vamos a hasta Dios hacer. es disciplina, es orden, pero por tu propio bien, como un papá, Sí, ¿no? sí. Y ahorita que hablaban de los niños, les voy a contar algo muy bonito que pasó esta semana. Y es que, bueno, André y yo, el esposito y yo, siempre tenemos un anhelo y un sueño y siempre estoy molestando a los pastores. Yo quiero mi edificio de niños, Ujú. ¿verdad? Y tenemos que tener un edificio de niños. Pero uno de esos anhelos es tener un área para niños especiales, pero una alabanza en vivo de niños, Ujú. ¿no? Y esta semana tenemos un chiquito que toca el violín, ¿no? Ay, Y entonces es hijo de una de mis asesoras y me dice que, bueno, en el ministerio les dimos unos billetitos, Ujú. $15. Ujú. Entonces, ellos están en la Orquesta Sinfónica Azteca. Wow. Entonces, él en su ensayo de la orquesta vio una niña contando sus $15 y que se acerca y que le dice, ¿tú vas a Mundo Kids? Wow. Y le dice, sí, ¿tú también? Sí. ¿Y por qué nunca te he visto? "Ah, es que yo voy en el segundo, yo en el primero. Hay que ponernos de acuerdo para ir al... Qué padre. Y entonces le dije al esposo, tenemos ya que hacer el Mundo Kids, la voz, el Mundo Kids tiene talento porque ya tenemos 2 violinistas, ¿no? Wow. Wow. O sea, ¿cuántos niños no habrá? Ya músicos, cantantes, y Dios está revelando eso para que Así es. hagamos ya el propósito de ellos, pero dentro de la O iglesia. sea, vas ¿no? descubriendo, ¿no? Yo creo que como maestros y papás también ya sabes por dónde va tu hijo. Ujú. Es que ya ¿no? tenemos Qué a don y qué Emanuel talento. también. No, por decir, Emanuel sueña con tocar la batería y lo ves y lo ves. Desde Y- chiquitito. Y desde más chiquitito y como que el micrófono, pero ahorita yo creo que su instrumento favorito es la batería. Wow. Sí. ¿no? Entonces,
imagínate, si tú vas descubriendo su don, su talento, los vas impulsando Así es. en eso, ¿no? O sea, no es apagarlo, es motivarlos y al final van a cumplir el propósito de Dios por el que fueron creados. Sí, eso a nosotros nos increíble. encantó y dijimos, wow, qué Sí, qué padrísimo. Y padrísimo. y justamente el bebé está pasando por una crisis de bullying, y entonces nadie le habla y así. Y cuando encontré ella fue como, Ya dijo, ya somos amiguitos. sí, Sí, dijo, ya no estás solo. o sea, ya puedo estar con ella en este lapso y así. Entonces, es increíble que podemos nosotros también como líderes o maestros del ministerio, como dice Andy, impulsarlos a utilizar sus dones para el propósito de Dios, ¿no? Como papás. Sí, también Es bien eso importante como papás impulsar a tus hijos de verdad en sus dones y talentos. Ahorita que hablaron de Manuel y todo, yo de mi bebé de 24 años, Aarón, yo recuerdo que chiquito, decía, Te va a regañar el pastor, me va a regañar, ¿verdad? El bebé de 24 años, me acuerdo que cuando empecé pues a tener el grupo de conexión, estaba chiquito Aarón, tendría como 4 o 5 años, y recuerdo que me dijo, mami, yo cuando sea grande quiero ser líder como tú. Entonces yo dije, wow, le gusta cómo predico. No, qué padre, cómo oro. Digo, ¿y qué es lo que más te gusta de mí cuando soy líder? ¿Cómo subrayas tu Biblia? ¿No? ¿Cómo Yo subrayas quiero tu hacer Biblia? eso. Yo quiero hacer eso. Entonces, cuando él toma ese reto, y fue con Javier precisamente, que de verdad él y el pastor lo retaron en ese sentido, a llevar al grupo de jóvenes, ¿no? Entonces yo recuerdo que las primeras clases me preguntaba, se acercaba mucho conmigo, con su papá, pero llegó el momento que, oye, Aaron, hoy no me has preguntado de qué vas a hablar. Y recuerdo que su respuesta fue, es que el Espíritu Santo ya me dirige, mamá. Guau. O sea, ya no necesito que tú me ¿Sí digas, subrayas mejor ora su por mí. Biblia ahora? Sí. No creo, el celular Sí, que trae, no creo que lo... posición de líder para subrayar. Pero sí, es importante de verdad que nosotros también Sí. reconozcamos los dones y talentos de nuestros hijos, porque a veces reconocemos todos los de al lado, pero ¿qué Menos crees? Empieza en tu casa a reconocer los dones y talentos que tiene tu esposo, que tienen tus hijos, que tienen de verdad tus familiares muy cercanos, para impulsarlos de verdad, porque son las nuevas generaciones, las presentes y las nuevas generaciones, que es lo que estamos dejando nosotros, no dejándoles que tienen un propósito, no dejándoles que sueñen sin alinear su vida y los propósitos, las metas a la voluntad de Dios. Yo creo que es una pregunta muy interesante ahorita en nuestra edad, ¿no? ¿Qué es lo que les estamos enseñando a los jóvenes? ¿Verdad? Hay jóvenes muy talentosos ahí con los adolescentes, con los bebés, o sea, con los niños. De verdad, tú puedes ver niños, hay una niña, la predicadora, que siempre trae su Biblia. Y que tú ves, es una niña chiquita, pero trae su Biblia. O sea, y eso de que Fanny como maestra profetice sobre ella, que declare sobre ella, la predicadora no es cualquier cosa. Pero es algo que tú tienes que observar como papás y impulsar a tus hijos. Tú lo puedes hacer, lo vas, no solo, con la ayuda de Dios. Sí, y afirmarlos, ¿no? En su Y palabra, afirmarlos, decirles. afirmarlos. Sí, porque el mundo ellos se lo está... creen. Sí. O sea, Leito, yo le digo, tú vas a ser pastor. Y él ahora ya dice, no, es que yo, hermana, voy a ser pastor. Porque me dice hermana. A veces me dice amiga, a veces hermana, a veces tía, a veces maestra. O sea, y él otra vez no me decía, ¿no? Hablábamos por teléfono y decía, no, sí, acuérdate, hermana, que yo voy a ser pastor. Y Wow. o Emanuel me dice, Fanny, es que yo voy a estar en la alabanza. Y le digo, muy bien. ¿Aquí en Mundo Kids? No, con Juanchan. O sea, mi escenario chiquito me lo hace de menos, ¿no? Él quiere estar en el escenario gigante. Hay niñas que quieren ser maestros de Mundo Kids, ¿no? Ya se lo imaginan lo que ellos quieren hacer, pero para Dios. Porque a veces nuestra propia familia nos alienta a soñar, pero pues yo le digo pero no sueños para guajiros. servirle a Dios, sino Sueños al mundo. guajiros, Al mundo. sueños Justo que era lo que iba. que, o sea, que nunca te van a llenar al final del día. Pero justo era lo que iba, ¿no? Cuando los empiezas a encaminar a que les sirvan a Dios porque predicas con el ejemplo. ¿Cómo les vamos a decir? Usa tus dones y talentos para servirle a Dios, para agradarlo, para agradecer, ¿no? Porque servir es por agradecimiento, por amor. Si tú no lo haces, o sea, si es solamente los dones y talentos que me da, ¿no? Es para mi beneficio propio y no para ponerlo al servicio de los demás. Así es. Sí, hay personas Qué que te triste. dicen así, ¿no? Como, ay, no puedo servir porque es que tengo trabajo. Ajá, o ya ponen, ves que pueden ser maestras o pueden ser músicos
o pueden ser otra cosa en su trabajo secular y les pides aquí ayuda porque pueden ser una bendición en sus dones y talentos. Ay, no, es que ya estoy cansada o cansado y tú dices, o sea, como, ¿quién te dio los dones y los talentos? Claro. Para empezar la vida, ¿no? O sea, por eso sí tenemos que ser agradecidos con todo lo que Dios nos da, reconocer que todos los dones y talentos Él nos los ha dado y reconocer que la fuerza, la inteligencia, la salud, todo, Él nos la ha dado, no por tus grandes méritos, sí reconocemos el precio que pagaste, tu esfuerzo, pero no más allá de que te olvides de quién es el dueño de todo y quién te dio las cosas, ¿no? Y nosotros ser cuidadosos de nunca pagar el don de alguien más por malos comentarios, por cosas que pueden frustrarlos o que te rías de a lo mejor para alguien que fue una hazaña haber hecho algo y que tú digas esto no sirve. Y nótalo con un niño. Si tú menosprecias su dibujo, el esfuerzo de ellos se quedan impresionados. Simplemente Manuel, ¿no? Que ya no quería alabar, a pesar de que ama la música. O sea, no por comentarios, por pena de alguien que le dijo, ¿y tú por qué lo haces? Y ¿no? tardamos mucho, todavía apenas, ¿no? Yo creo que ya llevamos como unos 4 meses y es un chiquito. Y, o sea, a pesar de que él, yo creo en su corazón perdonó, porque no nos quería decir quién le hizo burla, no nos dijo. O sea, en su corazón no voy a acusar. Pero lo más increíble es que en nuestra casa él sigue haciéndolo y yo lo animo y le digo, papi, tú no puedes dejar que nadie, por eso lo dice, no dejes que nadie apague el don que hay en ti. Sí. No puedes dejar, ¿no? Y no podemos menospreciar a la juventud en eso, ¿no? Entonces, es bien importante estar sano para poder ayudar a aquel que está descubriendo sus dones y sus talentos, o que a lo mejor se equivocó, la regó, lo que haya sido, que tú le digas, si Emanuel se equivoca en algo, le digo, no pasa nada, papi, vuelve a intentarlo. Porque cuántas veces Dios ha sido con nosotros, cuántas veces nos hemos equivocado, tal vez hemos menospreciado nuestro don, nuestro talento, o menospreciado lo que Dios nos da. Y dices, Señor, perdóname. O sea, todo lo que tengo y todo lo que soy es para ti. Sí, o nos hemos confundido, ¿no? Entre que pensamos que estoy cumpliendo el propósito de Dios y la realidad es que no. O sea, que son los deseos propios. Sí, no, tal cual. O sea, y entonces ahí es que quiero ser millonario. No, yo quiero ser cantante y ni cantas, ¿no? Pero Dios me dijo que yo tenía que estar cantando. O sea, no. Sí. Entonces, ahí es como discernimos para saber qué es de Dios y o si no es, o sea, si solo soy yo y mi berrinche y de qué a fuerza quiero. Es que a veces hay gente que quiere el lugar que alguien más tiene. Qué fuerte. Porque piensa en, a mí me va a ir bien y me va a bendecir o desea lo que tú tienes. Lo voy a hacer mejor. O lo voy a hacer mejor. De verdad, yo creo que en todo ser humano lo puedo ser mejor. Cuando estás de este lado es cuando notas y dices, ay, no era tan fácil como lo veía, ¿no? Pero no podemos dejar que eso pase en uno porque si no, ya es como un tipo de envidia, ¿no? Como ya no... Una envidia, una soberbia, porque ha habido gente que le hemos tenido que decir, es que no cantas, pero este es tu don, o en esto te desarrollas súper padre. Yo creo que ese es tu don y negados a esa parte. Y se quedan esperando ahí. Y se quedan esperando y a veces dices, pero cuando a lo mejor das la oportunidad, no hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque no lo valoras tanto. Y a veces la gente piensa que el servir o desarrollar un don y un talento no, yo solamente con Dios. Para empezar, Dios mandó a su hijo y su hijo sirvió al humano. Nosotros sí servimos a Dios, pero a quien realmente vemos es a la gente. Entonces, ¿a quién tienes que servir? Claro. Y honrar y desatar tus dones y talentos con esa gente, te guste o no. Pero es mejor hacerlo por amor y agradecimiento y estar felices con lo que haces, con lo que Dios te ha dado. Sí. Valorar lo que puedes hacer. Por ejemplo, ahorita yo les comentaba algo, no vino a mi mente.
no soy buena en las ventas, pero ¿qué creen? Cuando me toca servir de vender libros, vender playeras, vendemos todo. ¡Wow! ¿A poco no pasa? Sí. Es algo bien padre y nos apasionamos mi esposo y yo. Ay, no, y las playeras y las ponemos chica, mediana, grande, esa grande y de todo, ¿no? Ya Y saben su vendemos. puesto. Ya tenemos el puesto y es algo bien importante que tienes que disfrutar, Sí. porque no a fuerzas vas a estar predicando, no a fuerzas vas a estar cantando en el grupo de alabanza. Ujú. Todo lo que tú sirvas a Dios y a la gente es importante. Y donde te ponga Y a Dios. donde te ponga Dios. Así te ponga a lavar los baños, tiene un propósito. Así te ponga a vender, te ponga a servir en talentos, cuando antes servíamos en talentos. Ay, sí. De verdad, te encuentras con personas que son excelentes meseros, Sí. excelentes cobrando. Mi esposo es buenísimo cobrando. O sea, yo debo Está haciendo su debías cuenta. haber sido O sea, la vieja contador, ¿no? escuela con Porque sus de libretas. verdad es Voy a pone... pasar unas cuantas para que... Y yo, por ejemplo, el don, La ay, recupere. recibo a la gente, y ay, ¿qué tal? Y ahí la convenzo, vente al encuentro y mira, vas a traer, o sea, y él haciendo cuentas, ¿no? La última vez, ¿verdad? No se quería ir porque él tenía que entregar las cuentas perfectas Hasta porque que le tenemos que hacer las salieron, sí. cosas con excelencia, Sí. ¿no? Entonces, es valorar también a dónde te pongan. Sí. O sea, no, y el contacto con la gente. A mí me encanta tener contacto con la gente. Ujú. O sea, no me gusta así como que encerrarme, no, me gusta estar directo con la gente, que te platique, que te diga, que se te acerque, ore por mí, apóyeme, Y si eres esto. fiel en lo poco, En lo lo mucho mucho te Dios te va a pondrá. poner. Entonces disfruta en donde tú sirvas, las anfitrionas. Están recibiendo a las personas. Bendigo a esas anfitrionas, besos a las anfitrionas, Sí. porque a veces hemos visto que las maltratan. O No les las quieren obedecen, no las quieren ignoran. obedecer, Es las por aquí ignoran. Métese acá A mis y hermanos se de sienta allá. seguridad, ¿sí? Entonces todos ellos tienen un don, Sí. limpia, y a veces no es que tú presumas sé barrer bien, sé hacer, hazlo. Porque cuando tú lo haces, la gente lo ve y inspiras a los demás. O sea, de verdad, hazlo. Y lo enseñamos, dice que todos modelamos con el ejemplo. Ujú. Las palabras se las lleva el viento. Entonces, qué importante. ¿Quieres conocer tu don, tu talento? Ve y sirve. A lo mejor de verdad puedes hacerlo muy bien como anfitriona, lo puedes hacer como un líder, como una anfitriona en un grupo de conexión, como una tesorera, como un asistente, y de verdad vas a empezar a ver tus dones y talentos y es algo que te va a llenar. Es algo que es la diferencia muy grande. Tú tienes metas, lo haces en el mundo, no te llena, No. no te llena. Ujú. Yo me encanta mi trabajo, amo mi trabajo, me gusta mucho, pero no amo más que servir a Dios y estar aquí. Sí. Es que por eso ahorita no estoy en el trabajo. si la llamo, Si me querían llamar, ya saben, yo pedí mi día, Días porque económicos. para mí Dios es importante. Sí. Y a veces te dicen, oye, ¿por qué no pides una jefatura? ¿Por qué no pides? Porque mi llamado es más sublime que cualquier otra Sí. cosa. Porque el propósito de Dios tengo que alinearme a lo que Él dice. Oye, pero ¿podrías ganar más? Sí, pero entonces dejaría de servir y no atendería a mis hijos correctamente. Entonces, cuando tú ves tus dones y los alineas a la voluntad de Dios, eso sí trae felicidad a tu vida, Sí. aunque a veces no tengas más dinero o no tengas otra posición y no te O llamen no te jefe. reconozcan O por no te allá, reconozcan. o- Dios sí te reconoce. Sí. Y guau, porque Sí, justo lo que vamos a padrísimo. decir es porque diablo es diablo, ¿no? Entonces te pone Te así pone. como todo el escenario que hermoso con las cosas que te gustan para llamar los brillitos para que te vayas así. Ujú. Ah, sí. Pero cuando tú te desvías, al final del día, el propósito de Dios se va a cumplir, sí o sí. Ujú. Tarde a lo mejor que va a costar temprano. más trabajo, ¿Sí? pero es mejor hacerlo A la Flojito. voluntad de Dios. con buena actitud, Sí. ¿no? O sea, siempre. Y hay gente que a lo mejor hasta la fecha dice, es que yo no sé mi propósito. Sí. Tu propósito va a ser que conozcas a Dios, Vente a servir. que encuentres a Dios, Ujú. Ujú. ¿no? Tus dones los vas a ir descubriendo, Ujú. ¿no? A lo mejor eres buena para recibir, para ayudar, para vender, para Ujú. cocinar, esas son cosas y habilidades que Dios te dio Sí. para bendecirte a ti y a los de alrededor. Y yo creo que también los propósitos tienen etapas, ¿no? Ujú. Porque ahora están saliendo mucho al tema de Javi, ¿no? Y ahora Ujú. Kikito, pero Kikito estuvo en Mundo Kids Ujú. y ahora es Pastor, Pastor Carlos Sarabia. Sarabia. ¿no? Yo desde que conocí de Cristo serví con los niños y aún antes servíamos en campañas de mimo de payaso, dando de comida en las calles. O sea, eso me llenó tanto y puedo decir que tal vez en esta época ya no se hace el evangelio como se hacía antes, ¿no? Pero no quiere decir que sea menos o más. Simplemente es como volver a esas partes y a mí me encantaba estar con los niños y Dios, Ujú. ¿dónde te pone?
después, ¿no? O sea, los planes que Dios tenga siempre van a rebasar lo que ahorita crees que tienes, Dios te va a rebasar. Y todavía la pastora ahí va y checa todo y pregunta, ¿verdad? Entonces, Sí, y me encanta, ¿no? A mí servir un domingo es... Quiero ser Spider-Man o no sé, estar en todos los... hacer todo y Quieres ser volar la para todo jonjolí de todos los y moles. ayudar a todo, porque sin duda desde el día 1 que yo conocí de Cristo, o sea, serví. Sí. Aprendí de buenos pastores a servir, mis papás hasta el final sirviendo. Entonces, no hay vuelta atrás. He descubierto muchos dones y talentos Sí. en servirle a Dios. Sí, Dios, Wow. Dios te cumple tus anhelos, incluso aquellos que no sabías que tenías. Sí. O sea, nosotros no sabíamos que queríamos estar con niños, Ujú. ¿no? Y ahora estamos con niños. Y Javi, yo me acuerdo que él fue el primero que me puso un reto. Cuando llevaba poquito en la iglesia, él me dijo, quiero que escribas un devocional para los jóvenes. Y dije, ay, no. No, yo ni sé, ni he leído la Biblia todavía completa y me quieres poner yo cómo. Y ahí es donde el diablo empieza a hacerte El que no puede. creer el que no mentiras de, es que tú eres nueva, tú todavía traes culpa, todavía no restauras, o sea, y te puede frenar a el avance donde Dios te está llevando. Pero él, como en ese entonces era mi líder de multimedia, ¿no? De medios, me dijo, es que no te estoy preguntando, lo tienes que hacer. Tú no puedes decirle que no a Dios. Y él, me acuerdo que me dijo, o vas a estar como Moisés, ¿no? Que aunque dijo que no, lo mandó. Y aunque le puso la excusa, le dijo, sí, pues sí, no hables, pero de todas formas tienes que ir, ¿no? Y me dijo, pues lo tienes que hacer, no eres tú, es el Espíritu Santo. Vas, oras, te preparas, lees y lo escribes, lo que te salga. Y yo, ay, no, yo así sufrí para los 4 párrafos o no sé cuántos escribí. Y ya después que lo leyó me dijo, ¿ves cómo sí puedes? Y ya después, ahora la pastora, ¿no? Y ahora que fue el encuentro que me tocó compartir. Wow. Ay, no, yo sufría. Y entonces Javi me dijo, pues sí, ¿cómo vas a estar dando conferencias de finanzas y acá nada? Y entonces dije, pues sí, porque sí, Crees más en tus dones. andar de del otro lado. guacamaya por allá y acá no. Y entonces, pero aunque de él aprendí, con miedo, pero no le puedes decir que no a Dios. Ujú. Aunque te equivoques, Exacto, él no pasa nada. dice, Y vamos porque otra en tu vez. trabajo no dices que no, porque Sí. te van a descontar, porque te Sí. pueden O tienes correr miedo, y tienes o el miedo. que- Y porque cuando Y a Dios Dios le te da un ponemos- llamado, le pones, no, es que no puedo, es que ya estoy cansado, lo que tú decías hace rato, que es lo que nos comparte la gente, ¿no? Es que no puedo, es que vivo muy lejos. Ay, es que llego tarde, pero ¿por qué en tu trabajo no no llegas tarde? Porque en tu trabajo a todo dices que sí, Ujú. porque no quieres perder tu trabajo. Yo no quiero perder mi relación con Dios Claro. por la gratitud que Él y lo que ha hecho en mi vida, ¿no? Ujú. Ay, qué bonito. Como conclusión, podríamos decir entonces que los dones y talentos son únicos, ¿no? Sí. Tenemos un un propósito único. Cada quien. Un propósito con el esposo. Es que ese es el propósito. Ese, lo tengo tan en la mente. Propósito con el esposo. Exacto, porque lo amo y lo extraño. No, pero tenemos un propósito único, ¿no? Tenemos dones y talentos también únicos que Dios quiere que desarrollemos, que Dios quiere que los pongamos a su servicio, servicio. Si los pongo en el mundo, más a mi favor de este lado. Pero es créelo, o sea, Dios ha confiado en ti para darte ese propósito y si Él te lo dio es porque Él ya te dotó con todas esas cosas que tú Y necesitas. son para únicos, hacer. nunca se comparen con No. el don de alguien más. Así es. Sí, muy bien. Qué padre. Sí. Ay, qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Sí. Acabó. Necesitamos como más café. Nunca llegamos al chisme. Necesitamos unos capítulos de este es el chisme. Continuación. Sí. Parte ¿Se 2. acuerdan que les platiqué? No. Parte 2. Sí. Qué bonito. Ay, pues qué gusto tenerlas a todas aquí juntas. Es un honor siempre estar con ustedes, compartir, Gracias. ver el ejemplo, ¿no? Son mujeres todas que Sí. son ejemplo de vida, ejemplo como cristianas, como mujeres,
en todos los sentidos. Ya quedamos, aquí se quedó. Bienvenidas permanentemente. Exactamente. Gracias por siempre motivarnos a más bien retarnos, ¿no? Así es. Las No, tortillas ahora de avena, ustedes nos hermana. retan a nosotros. Las tortillas de avena, hermana. Sí. Vamos a filmarlo y lo vamos a subir. De que nos salen ahora. Ah, bueno, prometido. Tortillas de avena Para en todos. enero. Listo. Que Dios las bendiga a todas. Gracias. Nos vemos pronto. No se les olvide, comenten, dejen likes, pónganos un emoji, déjanos un saludo, lo que quieran. Lo que quieran. Critiquen. Y también es bienvenido. Dios con nosotros y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para que vean que sí leemos un poco Google, pero Sí. no es cierto, sí leemos. Así es que pues hasta la próxima, nos vemos prontito. Bye. Bye.